Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bendiciones para todos. Me da mucho gusto verles y saludarles. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar y estamos viendo Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 4. He tratado de llevar un orden y una secuencia en Romanos, y también estaría muy padre que fueras haciendo un resumen, o finalmente esto nos puede ayudar para hacer un resumen de todo lo que es Romanos, si lo tomamos en ese orden, del capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4. Esa es la idea. Y vamos a ver Romanos 4, versículo 3. Y dice así, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo primero que vemos nos está hablando acerca de Abraham, conocido también como el padre de la fe. Y si hablamos de fe, hablamos de creer. Si hablamos de creer, hablamos de tener fe. Nos está diciendo este primer versículo que estamos leyendo, que el creer abre puertas, que el creer desata cosas, que el creer me lleva a algo. Perdón, es que se me movió el apunte. Entonces está diciendo que creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Cuando tú y yo creemos, lo que voy a abrir, lo que voy a desatar, el resultado de creer tiene que ver con la justicia. Es decir, cuando creo y camino en su promesa, soy justo. Repito, cuando creo y camino en su promesa, soy justo. Eso es lo que me va a decir o me está explicando este versículo. Después nos saltamos al versículo 16. Del versículo 3 nos saltamos al versículo 16. Y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Ahora nos habla de la fe, y así como vimos la palabra creer, ahora vemos la palabra fe, que van de la mano y que también van a desarrollar algo, y que también la fe va a abrir algo, va a desatar algo, la fe me va a llevar a algo. ¿Qué es ese algo? Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Entonces, aquí vemos otro punto importante. El punto anterior vimos que el creer me lleva a la justicia o a ser justo o a manifestar justicia. Y ahora la fe me lleva a desarrollar y a manifestar la gracia.
Te lo voy a decir de otra forma. Activamos la gracia para nuestra vida cuando tenemos fe. La gracia se activa mediante la fe. El punto anterior vimos, cuando creo y camino en su promesa, soy justo. Hasta ahí vamos, verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. Es decir, la promesa se afirmará, la promesa se fortalecerá a medida a medida de mi fe y a medida de lo que le estoy creyendo a Dios. Y el ejemplo que estos versículos me hablan es acerca de Abraham, el padre de la fe. Ahora, sigue diciendo este versículo. Sino también para la que es de la fe de Abraham, perdón, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y nos sigue hablando de Abraham, de lo que él creyó, de su fe, cómo estas cosas abrieron muchas puertas, la puerta de la justicia, la puerta de la gracia, y me habla acerca de la fe. Ahora me está hablando de la fe. Y me está diciendo que la fe y el creer llaman las cosas que no son como si ya fuesen. Ahora, ¿por qué pone el ejemplo de Abraham o cuáles fueron las circunstancias de Abraham? Y sobre todo, ¿por qué la palabra me dice que Abraham llamó las cosas que no son como si ya fuesen? Bueno, la respuesta la encontramos si seguimos leyendo. Miren lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza. Te voy a decir una cosa. A veces pareciera que la esperanza me estorba. Y cuando pensamos o sentimos que la esperanza me está estorbando, es cuando tengo que hacer lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, ¿por qué menciono que a veces pensamos o creemos que la esperanza me estorba? Porque a veces podemos esperar tanto que nos desanimamos porque no vemos la promesa cumplida. La esperanza contra esperanza es, estoy esperando en Dios, estoy siendo paciente sin dejar de creer y sin dejar de tener fe en el sentido de que llamo las cosas que no son como si ya fuesen, pero cuando digo las llamo, no está hablando de decir solamente, sino sobre todo de hacer. ¿Por qué? Porque Abraham era de 100 años
y su cuerpo era como el de un muerto. Y aparte, su esposa era estéril. Ahí es cuando él creyó en esperanza contra esperanza y llamó las cosas que no son como si ya fuesen. Es decir, que le tuvo que echar ganas. Que aunque su cuerpo estaba como el de un muerto y su esposa era estéril, llamó las cosas que no son como si ya fuesen. Y vuelvo a repetir, no llamó por decir, sí, voy a ser padre de multitudes y por arte mágica empezó a ser padre de multitudes. No, tuvo que tener acciones para tener descendencia. Ya no sé si me estoy explicando y espero nos haya caído el 20. Déjame explicártelo de otra forma. Bueno, no sé en qué versículo me detuve. Él creyó en esperanza contra esperanza. Déjenme terminar de leer esta parte. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Esa parte es importante. Creer en esperanza contra esperanza es no debilitarme, sí fortalecerme a través de mis acciones. Es decir, creer y tener fe no tiene que ver con lo que digo, tiene que ver con lo que hago. Espero hayas apuntado eso. Siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la mejor parte. No dudó, se fortaleció, dando gloria a Dios. ¿Cuál es la mejor forma de dar gloria a Dios? No levantando mis manos, ni diciendo gloria a Dios. Eso cualquiera. La mejor forma de dar gloria a Dios es a través de mis acciones, a través de lo que he creído y a través de la fe que yo tengo, donde llamo las cosas que no son como si ya fuesen, no con palabras, pero sí con acciones. Santiago 2, versículo 15 al 18. Santiago 2, versículo 15 al 18. Luisa, ¿ya se fue Marta? Gracias. Mira lo que dice ahí. Y si un hermano o una hermana no tienen ropa, están desnudos, es decir, tienen una necesidad no emocional, no moral, no espiritual, una necesidad física de la que se puede ver. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ande usted con esto. Ay de mí, el que tiene oídos para oír, oigamos
Esto es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. La gracia se activa mediante la fe, no una fe que habla, pero sí una fe que hace. Cuando no solamente creo, sino camino en su promesa, soy justo. Escucha lo que te voy a decir. Sería injusto decir y no hacer. No entendía yo muy bien esta parte cuando te dije que cuando creemos y caminamos en su promesa, soy justo. Pero fue hasta que vi Santiago, el versículo que acabamos de leer, cuando me cayó el 20 y llegué a esta conclusión. Sería injusto decir y no hacer. Y sería un fariseo, un escriba y un religioso pensar que soy justo cuando le digo a la gente lo que tiene que hacer, pero yo no lo hago. Es decir, qué tremendo sería creer que yo soy justo cuando no lo soy. Solamente porque le digo a la gente lo que tiene que hacer. Vimos Santiago y nos enseña un ejemplo de alguien que tiene necesidad, que está desnudo, que necesita el mantenimiento para cada día y que alguien le va a decir, vete, caliéntate y sáciate, como diciendo, ráscate con tus propias uñas. Aquí no está hablando y aquí no está diciendo de que esa persona que tenía necesidad se lo haya buscado, porque muchas veces nos estorba eso. Tú te lo buscaste, algo hiciste mal, por lo cual estás así. Pues ahora te lo mereces. Y ahora ni modo, así. Busca a ver cómo sacias tu necesidad y a ver quién te da una cobija. Y aquí Santiago dice, ¿de qué aprovecha si tú le dices a alguien que haga algo y tú no haces nada para ayudarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Pero algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La única forma de que la fe tenga autoridad y poder es cuando la fe tiene acciones, cuando la fe tiene obras. Y eso significa que esto sucede cuando yo le creo a Dios. Y esa es la gran diferencia. Muchos creemos en Dios, pocos le creemos a Dios. Creer a Dios
me lleva a sostener la promesa en esperanza contra esperanza hasta que se cumpla a través de mi obediencia, a través de mis acciones. Abraham creyó, tuvo fe, fue obediente, tuvo esperanza contra esperanza y su fe le fue contada por justicia. Fue justo. Amén. Listo. Ahí vamos con Romanos. Listo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papá, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias. Gracias por este nuevo día que nos permites. Queremos ponerlo en tus manos, queremos ponerlo delante de ti, sabiendo que tú eres el que empezaste la obra y tú eres el que la va a terminar. Sabiendo que nuestra vida está en tus manos, que tú conoces nuestro corazón. Y así como en un momento tú le preguntaste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo puedo responder a esa pregunta, sí, Señor, tú lo sabes. Y volveré a decir, sí, Señor, tú lo sabes. Y ahora mi reto es podértelo demostrar, Señor, con acciones, para que el creer y el tener fe llamen las cosas que no son como si ya fuesen a través de acciones. Y para que la justicia y la gracia de Dios vengan sobre mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú nos fortaleces. Señor, tú nos levantas para seguirte creyendo en esperanza contra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.